Hola amigos, hoy quería hablarles del Paleógeno y comentarles esta nota que salió publicada en National Geographic, pero antes que nada agradecerle a Loudmind por su colaboración con el canal. Hace ya mucho tiempo que la era de los grandes dinosaurios y otros gigantescos reptiles llegó a su fin. El límite Cretácico-Paleógeno, como así se conoce a esta extinción masiva, dejó atrás un planeta devastado con 3/4 partes de la vida animal y vegetal perdida para siempre. Pero la vida encuentra un camino y la Tierra nuevamente se recuperó. Empezó así un nuevo periodo geológico, el Paleógeno, que duró 40 millones de años y que es uno de los más interesantes en la historia de nuestro planeta, ya que vio evolucionar y prosperar a dos nuevos tipos de criaturas que habían vivido a la sombra de los grandes dinosaurios. Las aves, que son dinosaurios también, pero de pequeño tamaño, y los mamíferos, que heredaron y regeneraron un mundo devastado. Después del cataclismo, la gran mayoría de los ecosistemas habían quedado severamente diezmados, pero esto era también una oportunidad para los sobrevivientes de la extinción. En el reino animal, estos eran animales pequeños, sobre todo mamíferos y aves, mientras que las plantas estaban representadas por una gran abundancia de helechos. Una vez superado el evento de extinción, el clima fue muy cálido durante millones de años. Los bosques tropicales cubrían una gran parte del planeta, mientras que los subtropicales se extendían prácticamente hasta los polos. Era además un clima muy estable, con pocas fluctuaciones estacionales, lo cual para los herbívoros equivalía a un buffet libre. Esto permitió que los animales crecieran rápidamente de tamaño. El Paleógeno se divide en 3 épocas diferentes: el Paleoceno, entre 66 y 56 millones de años, el Eoceno, entre 56 y 34 millones de años, y el Oligoceno, entre 34 y 23. El primero corresponde al periodo de recuperación posterior a la extinción masiva, el segundo es la época de mayor diversificación de especies, y el tercero está caracterizado por un nuevo cambio en los ecosistemas. Uno de los grupos que más se favorecieron de la desaparición de los grandes dinosaurios fueron los mamíferos. Su origen se remonta a finales del Triásico y es prácticamente simultáneo al de los dinosaurios, que finalmente dominaron el planeta durante millones de años, obligando a los mamíferos a vivir a su sombra. El evento de extinción cambió radicalmente esto, especialmente por la desaparición de la mayoría de los depredadores. A principios del Paleógeno, ningún mamífero era más grande que un roedor, pero a finales de este periodo muchos ya eran de la talla de un perro y algunos habían alcanzado el tamaño de una vaca. Pero más que el crecimiento, hay que destacar la diversificación. En los mamíferos de finales del Paleógeno ya podemos reconocer formas familiares que los identifican como ancestros de las familias actuales. Hay todo tipo de équidos, ungulados en general, roedores, félidos, cánidos, primates, cetáceos. Esta variedad se debió sobre todo a la fragmentación de las masas terrestres y a la formación de barreras geográficas, como mares y cordilleras, que favorecieron que los animales evolucionaran de forma distinta debido al aislamiento geográfico. Se produjo además un fenómeno evolutivo muy importante: el predominio en distintas regiones de los mamíferos placentarios y de los marsupiales. Esto fue propiciado por la presencia en los ecosistemas australes de grandes depredadores y por una fluctuación estacional más marcada. El método reproductivo de los marsupiales tiene un menor riesgo para la madre, ya que la gestación interna es más breve y consume menos recursos, por lo que en caso de necesidad se puede deshacer de la cría para sobrevivir, al contrario que los placentarios, que deben llevar la gestación hasta el final, lo cual pone a la madre en una situación vulnerable durante mucho más tiempo. El otro grupo que triunfó enormemente durante el Paleógeno fueron las aves, que se habían desarrollado durante el Cretácico y habían llegado a desplazar a los pterosaurios de menor tamaño. La desaparición total de los grandes reptiles les permitió ocupar una gran variedad de nichos ecológicos y en algunos casos ser los animales dominantes. Dos grupos en particular destacan: las aves marinas y las aves del terror o fororracos.
El primer grupo se benefició de que los mares, al igual que la tierra, habían quedado limpios de depredadores de gran tamaño. Durante el Paleógeno se diversificaron los pájaros palmípedos, que vivían en ecosistemas litorales o en islas y que tenían una abundancia de pescado a su disposición. Pero sobre todo fue la época de esplendor de los pingüinos, completamente adaptados a la vida acuática. A principios del Paleógeno, entre 60 y 56 millones de años, vivieron pingüinos enormes, por ejemplo, Kumimanu fordisei, que podía alcanzar 1,60 m de altura y pesar unos 160 kilogramos. Pero incluso este pingüino gigante palidece al lado de las bien llamadas aves del terror. Conocidas científicamente como fororracos, fueron un grupo de aves que podían alcanzar los 3 metros de altura y que eran los mayores depredadores en lo que hoy es América del Sur. Eran corredores veloces y tenían grandes garras en las patas que probablemente usaban para derribar e inmovilizar a sus presas antes de rematarlas con su pico grande y afilado. Algunos de estos superpájaros vivieron hasta hace apenas 2 millones de años. El Paleógeno fue, desde el punto de vista climático, un periodo bastante estable, con solo una fluctuación importante hace unos 34 millones de años. En ese momento se produjo un evento conocido como la Gran Ruptura de Stelling, que puso a prueba la capacidad de adaptación de las criaturas nuevas que habían repoblado el planeta. A causa de la deriva continental, las masas terrestres se fueron fragmentando a lo largo de este periodo de tiempo, especialmente en el hemisferio sur. Esto acentuó la corriente circumpolar antártica, el agua fría que fluye alrededor de este continente, provocando la formación de los casquetes polares y un enfriamiento global. La consecuencia de esto fue que los climas en gran parte del planeta, pero sobre todo en los trópicos, se volvieron más estacionales. Muchas especies animales estaban habituadas a un clima constante que les proveía de comida y de agua durante todo el año, y las que no se consiguieron adaptar a un mundo con estaciones más marcadas no lograron sobrevivir. Esto provocó una nueva gran extinción, aunque de menor impacto que las anteriores, y afectó sobre todo a los mamíferos, que debieron ajustar sus ciclos de vida para hacer coincidir los partos con la época de mayor abundancia, como por ejemplo la primavera. Los paisajes también cambiaron. En los trópicos prosperaron los bosques caducifolios y en las latitudes más altas las coníferas, dando lugar a una mayor diferenciación entre los biomas y la fauna desde el Ecuador hasta los polos. Otra consecuencia de la formación de los casquetes polares fue la disminución del nivel de los mares, abriendo nuevos pasos entre las masas continentales que habían permanecido separadas durante millones de años. Esto supuso que muchas especies que habían prosperado en ecosistemas aislados se encontraran de repente con nuevos competidores y algunas sucumbieron a esta competencia. Durante el Oligoceno, la época final del Paleógeno, las temperaturas volvieron a subir, pero no lo suficiente como para revertir los cambios profundos que habían experimentado los ecosistemas. El mundo, como siempre, seguía cambiando y quienes lo habitaban solo podían intentar seguirle el paso. Como decía Darwin, no sobrevivieron los más fuertes ni los más inteligentes, sino los que mejor se adaptaron a este cambio. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón.